Empezamos el día de hoy desarrollando dentro del curso de aritmética el tema correspondiente a magnitudes proporcionales. Conceptos de definiciones están ya dentro de lo que viene a ser la disposición de la pizarra. Comenzamos lo que viene a ser básicamente un concepto de magnitudes proporcionales. Decimos, dos magnitudes son proporcionales cuando al variar una de ellas, la otra varía en forma proporcional. ¿Qué significa ello? Significa que si yo tengo una primera magnitud, como por ejemplo el número de libros vendidos, va a haber otra magnitud, digamos una magnitud 2, correspondiente al precio que se paga por ellos. Cuando yo tengo un conjunto de 5 libros vendidos, digamos que el precio pagado por ellos sea de 12 soles. Pues bien, acá estoy estableciendo una relación entre el número de libros vendidos con el precio pagado por ellos. Sin embargo, ¿qué pasaría si ya no se venden 5 libros? Se vendiesen 10 libros. Entonces, inmediatamente el precio que se va a pagar por ellos ya no será de 12, será un precio diferente. En este caso, estoy vendiendo el doble de libros. El precio que se pagará por ellos será entonces ahora de 24 soles. Es decir, hay un cambio en el valor de una de las magnitudes. Esto va a provocar un cambio en el valor del precio pagado por ellos y así sucesivamente. En este caso, ¿qué pasaría si yo tuviera que pagar por 25 libros vendidos? En el caso de comprar o en el caso de vender los 25 libros, el costo ya sería diferente a los anteriores. Sería en este caso de 60 soles. Entonces, establecemos de que debe haber una relación entre una magnitud con otra para señalar si son o no proporcionales. El efecto debe ser el siguiente, que si una se duplica, el valor de la otra también deberá de duplicarse. Si el valor de una de ellas se quintuplica, como en este último caso, también el valor correspondiente de la otra deberá quintuplicarse. Eso corresponde a que son magnitudes proporcionales. Pero el efecto no solamente puede ser en esta forma, también puede ser un efecto inverso. Entonces tendremos dos tipos de magnitudes proporcionales, las que son directas o las que son inversamente proporcionales. Continuamos entonces aquí una pequeña descripción de las magnitudes directamente proporcionales. El concepto aquí está señalado. Dos magnitudes son directamente proporcionales si al aumentar o disminuir el valor de una de ellas, el valor correspondiente de la otra magnitud también aumenta o disminuye en la misma proporción. Entonces, aquí quiero recalcar lo siguiente, de que debe corresponder, si una aumenta, la otra también deberá de aumentar. Si una disminuye, el valor correspondiente también debe disminuir. El efecto es el mismo en ambas magnitudes, o ambas aumentan o ambas disminuyen. Entonces, para señalar, vamos a hacerlo de esta manera. Ambas están aumentando o ambas están disminuyendo. Pero no basta decir de que vayan a aumentar o ambas van a disminuir, sino también, y el punto clave, es de que deben de hacerlo en la misma proporción. Por ejemplo, del caso anterior, nosotros hemos establecido número de libros con el precio pagado. Se duplica el número de libros, se duplica el precio pagado. Se está duplicando, eso significa la misma proporción. Se quintuplica uno, se quintuplica el otro. Significa que también están en la misma proporción. Entonces, para señalar un ejemplo correspondiente a las magnitudes directamente proporcionales, vamos a establecer las condiciones siguientes. Tenemos, digamos, de una persona que se desarrolla, se desenvuelve con una velocidad constante de 40 metros por minuto. Esta persona, alumno del colegio, sale justamente de nuestra institución y se dirige a su casa. Esta casa está a 200 metros del colegio. Entonces Luis, para llegar a su casa, demorará pues un tiempo igual a 5 minutos. Del colegio a su casa estará demorando 5 minutos. Pero digamos de que tiene tarea que realizar y él va a investigar. Se dirige primero a la biblioteca antes que ir a su casa para poder investigar. Establecemos lo siguiente, la distancia que hay del colegio a la biblioteca es de 600 metros. Entonces el tiempo ya no será el mismo que el anterior, el tiempo va a variar. En este caso diremos de que Luis va a demorar un tiempo de 15 minutos en llegar a la biblioteca, ya que la distancia es mayor. A mayor distancia, mayor es el tiempo que demora. Pero lo importante es lo siguiente, esta distancia se ha triplicado. Al triplicarse la distancia, el tiempo que demora también se triplica. Entonces, podemos hacer una tabla de valores donde va a corresponder los valores de la distancia y el tiempo que demora esta persona.
Decíamos que para un tiempo de 200 metros, el tiempo que demora será de 5 minutos. Sin embargo, si tiene que recorrer una distancia de 600 metros, el tiempo que va a demorar va a ser de 15 minutos. Y si, por ejemplo, fuese ya no una distancia de 600 metros, digamos fuera una distancia de 300 metros, el tiempo que demoraría sería 7,5. Explicamos esto. Decíamos que cuando una de las magnitudes, uno de los valores de las magnitudes aumenta, entonces el valor correspondiente de la otra también aumenta. En este caso, este valor está siendo multiplicado por 3, se está triplicando. Su valor correspondiente en el tiempo también queda triplicado, multiplicado por ese mismo valor. Pero puede suceder que también uno de los valores disminuya. En este caso está disminuyendo. ¿En cuánto? A su mitad. Es decir, lo estamos dividiendo entre 2. Y si lo dividimos entre 2, el valor correspondiente de la otra magnitud también queda dividido entre el mismo valor. Si uno aumenta, la otra también aumenta en la misma proporción. Si uno disminuye, el otro también disminuye en la misma proporción. Eso es lo que nosotros vemos en la tabla. Otra manera de reconocer las magnitudes directamente proporcionales es a través de una gráfica. Si en esta gráfica nosotros colocamos los valores que obtenemos aquí, diríamos lo siguiente. Para una distancia de 200 metros, el tiempo que le corresponde es de 5 minutos. Para una distancia de 300 metros, el tiempo que le corresponde es 7,5. Y finalmente, para una distancia de 600 metros, el tiempo que le corresponde será de 15 minutos. Existe una relación entre la distancia y el tiempo. Y los puntos que se van formando, que están ya señalados aquí en esta gráfica, son puntos que van formando una recta. Los puntos que corresponden a los valores de dos magnitudes directamente proporcionales corresponden a una recta con las siguientes características. Es una recta que se presenta en el primer cuadrante, es decir, valores positivos de esta magnitud con la otra. Y además que pasan por el origen de coordenadas. Pasa, pero no toca ese punto. No vamos a considerar el origen como punto de estas magnitudes proporcionales. Solamente serán los valores positivos que se consideren en este caso. Y así, si yo tuviera, por ejemplo, algún caso en el cual deseara conocer el valor correspondiente a este tiempo, sabría pues de que le correspondería el valor correspondiente según la distancia establecida. ¿Qué es lo que debe de cumplirse con estos dos valores que estoy señalando? Primero, lo que está aquí en la tabla, que deben de guardar proporcionalidad y que los cocientes, sus valores deben de ser constantes. Por ejemplo, mire, 200 entre valor de 5 tiene el mismo valor, el mismo cociente de dividir 600 entre 15. Y eso también tiene el mismo valor de dividir 300 entre 7,5. Y así nosotros vamos a formar un conjunto de valores que tienen siempre el mismo cociente. Bueno, hemos señalado acá dos ejemplos de magnitudes directamente proporcionales. No son las únicas, existen mucho más. Podemos establecer, por ejemplo, proporcionalidad entre el número de obreros que trabajan en una obra con respecto a la cantidad de trabajo o al valor de las dimensiones de la obra, ¿no? Si, por ejemplo, la obra se realiza, digamos, con 200 metros cuadrados y esta obra demanda, digamos, 30 obreros para hacer una obra doblemente superior, entonces el número de obreros tendría que ser el doble. Si la obra se triplicase, para terminar en las condiciones del contrato, debería también triplicarse el número de obreros. Otro tipo de magnitudes proporcionales puede ser, por ejemplo, la eficiencia de los obreros con la dificultad que tiene una obra. Si una obra es más difícil, entonces para poder culminar en las condiciones de tiempo necesarias, la eficiencia de los obreros, la habilidad tendría también que ser mayor. Si la dificultad fuera el doble, su eficiencia tendría que duplicarse. Si la dificultad fuera el triple, la eficiencia también tendría que triplicarse. Existe relación de proporcionalidad directa. Bien, hemos mencionado entonces en este primer caso las características de las magnitudes directamente proporcionales. Pero como hemos dicho al inicio, no son las únicas. Aparecen
otro tipo de magnitudes llamadas magnitudes inversamente proporcionales. El concepto está planteado en esta forma. Dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar o disminuir el valor de una de ellas, el valor correspondiente de la otra magnitud disminuye o aumenta en la misma proporción. El enunciado que aquí señalamos puede ser muy parecido al anterior. Sin embargo, hay que hacer notar lo siguiente, que aquí, cuando una magnitud aumenta, el efecto que tiene en la otra magnitud será de que disminuye, es decir, un efecto inverso. O podría suceder que si esta magnitud disminuye, la primera disminuye, el efecto en la segunda magnitud será de aumentar. Como habíamos señalado, deberá ocurrir lo siguiente, una aumenta y la otra disminuye. O podría suceder que una disminuye y la otra aumenta. Pero nunca hay que olvidar que aparte de que debe ser un efecto inverso, debe también señalarse que es en la misma proporción la variación que se pueda presentar. Por ejemplo, planteamos ahora una nueva condición en este ejemplo. Se tiene 400 raciones de alimentos para los soldados de una base y que deben de durar un cierto número de días. Entonces, imaginemos que en la base hay una cantidad de 80 soldados. Como son 400 raciones las que van a poder consumir, estos 80 soldados para consumir las 400 raciones demorarán 5 días. Entonces diré acá, número de días que pueden durar las raciones, las 400 raciones para estos 80 soldados será de 5 días. Pero si, por ejemplo, ya no hubieran 80 soldados, hubieran solamente 20 soldados ahí en esa base, entonces, cuando varía el número de soldados, varía también el número de días que duran las raciones. En este caso, 20 soldados para completar las 400 raciones, para consumir las 400 raciones, van a demandar un total de 20 días. 20 días donde los 20 soldados van a consumir estas 400 raciones. Obsérvese el efecto que sucede. De 80 soldados que había inicialmente, ahora considerar 20 soldados, se está disminuyendo a su cuarta parte. Es decir, podríamos decir que dividimos entre 4. Pero el efecto que se produce en la otra magnitud, fíjese, es diferente. El número de días inicial era 5. Ahora, con esta variación en el número de soldados, tenemos 20 días. En este caso se está multiplicando por el valor de 4. Una se divide entre 4, la otra se multiplica por 4. El efecto es inverso, pero siempre es en la misma proporción. Es decir, que si esta se hubiese dividido entre 2, esta se multiplicaría por 2. Si esta se multiplica por 3, esta se divide entre 3. La operación es diferente, pero en la misma proporción. Establecemos un cuadro, una tabla, donde señalamos el número de soldados y el número de días. Decimos, bajo una primera condición, 80 soldados consumen las 400 raciones en 5 días. Para una nueva condición en la cual se presentan 20 soldados, el número de días sería de 20. Y pueden haber más variaciones. Yo acá solamente presento algunos ejemplos. Si en vez de 20 soldados hubiese, por ejemplo, 40 soldados, se duplica esta cantidad, el número de días, ¿qué pasaría? Disminuye a su mitad. Veamos los efectos. De 80 a 20, le decía, esto se está reduciendo a su cuarta parte, es decir, se divide entre 4. Mientras que el valor de 5 a 20 se está cuadruplicando, se multiplica por 4. De 20 a 40 se está duplicando el valor respectivo, se multiplica por 2. El efecto en la otra es lo contrario, se divide entre 2. Como había dicho, si una aumenta, la otra disminuye. O si una disminuye, la otra aumenta. El efecto es de proporcionalidad inversa. ¿Qué otra característica debemos señalar? Que cuando se tienen los valores de un conjunto de valores de magnitudes inversamente proporcionales, el producto de los valores correspondientes deberá ser siempre constante. En este caso, el producto de 80 por el valor de 5 es igual al producto de 20 por el valor de 20 e igual al valor de 40 por 10.
Estos no son los únicos pares de valores que se pueden considerar. Sin embargo, establecemos de que cualquiera que sean los pares de valores siguientes que puedo tomar en este ejemplo, siempre su producto será constante. 80 por 5, 400. 20 por 20, 400. 40 por 10, 400. El producto en este ejemplo siempre será constante e igual a 400. Finalmente, la gráfica de dos magnitudes inversamente proporcionales. Como hemos planteado, número de días y número de soldados. En este caso, el efecto es el siguiente. Para un número de soldados tal como 20, para 20 soldados, el número de días que demora será de 20. Pero cuando se tienen 40 soldados, el número de días será tal como 10. Y finalmente, para 80 soldados, el número de días será como 5. Obsérvese que mientras mayor sea el valor de una de las magnitudes, los valores correspondientes a las otras disminuyen. El efecto es esta figura, es una línea curva que corresponde al nombre de hipérbola. Esta es una hipérbola y si señalamos su nombre completo, es una hipérbola equilátera del primer cuadrante. Pero para nosotros basta señalar que se trata de una hipérbola con las características que estamos volviendo a señalar. Que si uno de ellos disminuye, el valor de la otra aumenta. O al revés, que si esto aumentase, el valor de la otra disminuiría. Esos son los efectos de las magnitudes inversamente proporcionales y completamos lo que vendría a ser los dos tipos de magnitudes proporcionales, directa e inversa.